En el anterior vídeo introducíamos el concepto de tabla y cómo ser capaces de crear una mediante el programa Microsoft Excel. ¿Recordáis? Pues ahora vamos a aprender a utilizar las operaciones básicas de administración de datos de tablas. Las herramientas de las que hablamos y que vamos a mostrar en esta sección son las siguientes: ordenar datos y filtrado de datos. Básicamente solo hay que prestar atención a los iconos que ahora mismo vemos en pantalla y que se encuentran en el grupo Ordenar y filtrar dentro de la pestaña Datos en Microsoft Excel. ¿Qué utilidad tienen estas operaciones que vamos a presentar? Por ejemplo, ordenar los datos ayuda a verlos y a comprenderlos mejor, así como a organizarlos y encontrarlos más fácilmente. Así podemos tomar decisiones más eficaces en cualquier análisis. Se puede ordenar datos tipo texto, de la A a la Z o de la Z a la A, números de menor a mayor o de mayor a menor y fechas y horas, de más antiguos a más recientes y viceversa, en una o varias columnas. También se puede ordenar por una lista personalizada o por formato, incluyendo aquí el color de celda, el color de fuente o un conjunto de iconos. En el caso del filtrado de datos, los filtros que apliquemos permitirán ocultar temporalmente algunos de los datos en la tabla para poder concentrarse solo en aquellos que deseamos ver. Las tablas en este caso presentan una gran ventaja con respecto a los datos en bruto, y es que en los encabezados de las columnas se agregan directamente los controles de filtro, haciendo mucho más fácil su uso. Una vez que se borra el filtro, los datos vuelven a aparecer. Yo creo que lo mejor para poder dejar clara la utilidad de ambas operaciones es practicar con un ejemplo. Por cierto, si tenéis alguna tabla que ya habéis creado vosotros mismos, os invitamos a que la utilicéis para seguir el vídeo. Vamos a ello. En primer lugar, necesitamos contar con un rango de datos convertido en tabla como el que podéis ver. A continuación, vamos a utilizar la herramienta Ordenar, con la que cambiaremos la distribución de los datos. Haced clic en el botón secundario sobre una de las celdas de la columna que queréis ordenar, por ejemplo, en Código. Como vemos, una de las opciones es Ordenar, que tiene otra serie de opciones que dependen del tipo de dato de las celdas a ordenar. La columna que he seleccionado solo tiene números, así que las opciones para ordenar son de menor a mayor y de mayor a menor. Para datos de tipo moneda y hora se dan el mismo tipo de opciones. Al escoger la opción Ordenar de mayor a menor, los datos numéricos se ordenan en dirección descendente. Vamos a ordenar los datos de otra columna, como por ejemplo la que hemos llamado Autor. Su contenido es texto, por lo que las opciones para ordenar son otras diferentes a las anteriores. Ordenemos, por ejemplo, de la A a la Z. Al aceptar esta opción, los registros de la tabla se han ordenado alfabéticamente por autor. Para acceder a más detalles sobre ordenar, podéis ir a la pestaña Datos, en el grupo Ordenar y filtrar y hacer clic en Ordenar. Aparecerá el cuadro de diálogo Ordenar. Podemos hacer lo mismo de antes y, por ejemplo, ordenar los libros según su editorial. Son datos tipo texto y decido ordenarlos de la A a la Z. Vemos que los registros se han ordenado alfabéticamente por editorial. En este cuadro de diálogo, además, se pueden aplicar varios ordenamientos al mismo tiempo. Esto se hace mediante la opción Agregar un nivel. Además de ordenar por editorial, decido ordenar por precio. Como veis, en el resultado se produce un doble ordenamiento de los datos. Para filtrar datos, podemos utilizar la opción de filtro automático o de filtro avanzado. Para el filtro automático, podemos escoger la fecha desplegable de la columna que queramos filtrar. Vamos a escoger la columna Precio. Como son datos numéricos, los filtros disponibles son de número. Al escoger el filtro se muestran diversos criterios. Haced clic en uno de ellos, como por ejemplo menor que. Escribid un valor, por ejemplo 18, y haced clic en Aceptar. Solo se muestran los registros que están por debajo de los 18 euros. Se pueden aplicar filtros automáticos en todas las columnas. Para quitar todos los filtros, solo hay que escoger una celda del rango de datos donde se ha aplicado el filtro, hacer clic en Datos, Ordenar y filtrar, filtrar, borrar. Con los filtros avanzados podemos hacer filtrados más eficaces. Para usar el filtro avanzado y filtrar según unos criterios, primero se deben crear esos criterios. Por ejemplo, yo he creado una tabla en estas celdas que estoy señalando con los criterios que deseo aplicar. Hacemos clic en la pestaña Datos, Grupo Ordenar y filtrar, Avanzadas. Podemos filtrar la lista sin moverla o copiarla a otro lugar. Yo voy a hacer esto último. En rango de lista escojo los datos de origen. En rango de criterios selecciono la tabla creada con los criterios. Escojo las celdas donde copiar el resultado del filtro. Al hacer clic en Aceptar, solo se muestran las entradas que cumplen los criterios establecidos. La tabla origen no se ha modificado. Ahora vamos a escoger otra ubicación del filtro creado.
Si escogemos filtrar la lista sin moverla a otro lugar, vemos que el filtro se aplica directamente en la tabla. Por cierto, fijaos que los datos no se borran, solo se ocultan. De nuevo, para borrar el filtro, acudimos a la opción Borrar. ¿Lo habéis intentado con vuestros datos? Sean con los que sean, esperamos que hayáis visto la utilidad de las tareas de ordenamiento y filtrado en tablas de Excel. Podéis explorar un poco más por vuestra cuenta otras opciones asociadas al ordenamiento y filtrado de datos, a través de los apuntes de la asignatura. Nosotros esperamos que os haya sido útil y vamos a seguir con más vídeos dedicados a la sección tablas. Hasta la próxima.